y habíamos hablado de lo que era la dieta del esclavo. Estos datos que yo voy a dar aquí, cualquiera los puede buscar. Fíjate, voy a dar dos fuentes las que yo busqué. Los libros de Manuel Moreno Fraginal, historiador cubano premiado. Moreno Fraginal nace en 1920, muere en el 2001 aquí en Miami. O sea, al final coge el rumbo de todos nosotros, terminó en Miami. Los libros que publicó, entre ellos uno muy conocido que tuvo premios internacionales, fue El Ingenio. El Ingenio. El Ingenio, ¿por qué? Porque recuerden que en la colonia nosotros hemos dicho que los ingenios azucareros eran los que movían por tracción animal con el esclavo. O sea, no eran las fábricas que después hoy en día son. Repítelo la diferencia entre ingenio y central, nunca está de más. Bueno, los centrales son ya las industrias estas que tenemos ahora, que tienen chimenea, que se mueven por electricidad, por petróleo, que son industrias de la cual no solo se exprime la caña para sacar el guarapo, sino se procesa todo, se sacan las mieles, se saca después el alcohol, se saca el bagazo para hacer madera, para hacer papel. Cuba exportaba papel a Canadá y a Estados Unidos, papel de periódico, porque Cuba hacía el papel de periódico con la basura que iba a botar después de la zafra. Y en Canadá y en los Estados Unidos tienen que talar los bosques para hacer pulpa, para hacer papel. Fíjese qué diferencia. Y nosotros teníamos garantizado todo el papel periódico que se producía en Cuba vendido en Canadá y en los Estados Unidos. Además que la zafra, usted sabe, un 70% de la zafra mínimo estaba vendido a los Estados Unidos. Lo otro quedaba en el mercado internacional, que es lo que se llamaba el diferencial azucarero. Con los Estados Unidos, como había un contrato, había un precio fijo. Ya después, con lo que sobraba, se vendía en ese momento a cómo estaba en el mercado internacional, que podía hacer unos centavos más. Entonces, ingenio es lo que comienza desde que los españoles traen la caña de Canarias. Los españoles traen la caña de azúcar de Canarias a Santo Domingo, o sea, lo que era la Española, lo que es hoy Haití y República Dominicana, y de ahí entra en Cuba por Baracoa con los españoles. Estamos hablando de 1500, los 1500. Ahí se recuerden que era un trapiche cada vez más grande, pero rudimentario. Era una muela, un molino que aplastaba, le sacaba el jugo a la caña y lo que quedaba era el bagazo seco ya, totalmente exprimido. Y eso era manual entre la persona que lo trabajaba y el animal que daba la fuerza motriz. Podía ser un caballo, podía ser un mulo, podía ser un buey. Entonces, eso es lo que se llama ingenio. Incluso cuando llega la intervención americana en 1898, todavía en Cuba quedaban muchos ingenios, incluso con la administración americana, proliferan los ingenios alrededor de La Habana. Había más de 1000 y pico que, naturalmente, por el consumo de las tropas americanas de azúcar y eso, y que se incrementa mucho más el comercio con los Estados Unidos, que venía ya desde la ocupación con los ingleses, señores. El comercio de Cuba con los Estados Unidos no empieza con la República, viene desde la toma de La Habana por los ingleses en 1760. Entonces, eso es lo que es un ingenio. Un central es la fábrica ya moderna con chimenea, que es lo que vemos hoy en día como el Central Toledo, el Central Delicia, de Jaronú, de la gente de Camagüey y Florida. Ok, adelante, vamos para la dieta. Mira, la dieta, ¿por qué la ataco en este tema? Porque la libreta de abastecimiento, para los que no lo saben, que era la libreta de racionamiento, porque no abastecía nada, la libreta se llama de racionamiento y en España la puso Franco después de la guerra y le llamó libreta de racionamiento, porque te raciona lo que tú puedes comprar, no te abastece. Después de la guerra civil española, que hubo 1 millón de muertos y que toda la industria y la agricultura española estaba abandonada, exactamente igual que después de la guerra del 95 en Cuba, hubo que poner una libreta de racionamiento. Duró 5 años, señores. 5 años. En Cuba la libreta de racionamiento se puso en 1962 y hoy está todavía vigente. Por ahí es que le garantizan la sal, el azúcar, la manteca o lo que le den. Prácticamente extinta, pero existe. Bueno, porque extinta porque no hay que darle. O sea, no hay productos para darle, pero todavía las cosas que dan que venden, es racionada. Que venden.
que venden, sí, se dicen dan porque es lo que te otorgan el derecho a comprarlo, igual que los televisores y eso, me dieron un televisor, no, te dieron el derecho a comprarlo. Entonces, fíjate, eso para los que son siempre más perspicaces, le digo que pueden ir a lo que se llama el Código Negro de 1824. Nos vamos a referir sobre todo en los 1800, donde ya Cuba está estable. Ya Cuba en el año 1829 alcanza el primer productor de caña de azúcar, alcanza el segundo productor de café y alcanza el primer productor de tabaco. Por eso me ubico en el siglo XIX, que son los 1800. Bien, ese Código Negro España lo regula desde 1824. Está, para los que lo quieren buscar, en el Museo de las Indias de Sevilla. En Sevilla, España, hay un Museo de las Indias donde se guardan todos los documentos. Ahí están los documentos hasta cuando nació José Martí, la hermana de Martí, en La Cabaña, porque el papá era militar, era sargento de artillería, nació en La Cabaña, aunque después fueron a vivir a la casita de Paula, pero él no nació en la casita de Paula, nació en la enfermería de La Cabaña. Bueno, los datos más increíbles se conservan ahí en el Museo de India de Sevilla. España ha tenido esa... Y es de India, porque no es de Cuba solamente, sino es de América Latina. Usted sabe que ellos le llamaban las Indias porque iban en busca de la India de los hindúes, donde estaba la pimienta y las especies. Entonces, ese Código Negro ustedes lo buscan y van a ver que estaba regulada la comida de los esclavos. ¿Por qué estaba regulado? ¿Por humanidad? No, mira, el esclavo era una inversión. Ya en el siglo XIX cada día era más difícil, mucho más difícil en la trata de esclavos. Ya habían países como Inglaterra que estaban persiguiendo la trata de esclavos. Se estaba prohibiendo. La misma reina de España había prohibido la esclavitud, lo que pasa es que eso nadie le hizo caso. La reina Isabel II, la católica, la que le dio el dinero a Colón para el viaje. Pero usted sabe que la economía manda y lo que hacía falta era esclavos porque no había maquinaria. Eso después de la Revolución Francesa, perdón, de la Revolución Industrial, es que el esclavo va dejando de ser útil porque la maquinaria produce más. Ahora bien, hay el libro El Ingenio de Manuel Moreno Frajinal, nos dice exactamente la dieta y nos da ejemplos con familias que eran dueños de ingenio. Fíjate, como yo estoy citando el Museo de Sevilla y estoy citando un libro escrito por el historiador cubano Manuel Moreno Frajinal, que digo, nació en el 1920 en Cuba y murió en 2001 en Miami. Fíjate, la dieta del esclavo incluía diariamente. ¿Por qué? Porque se consideraba una inversión. Era como cuando tú tienes un carro en garantía, que la fábrica te obliga a ir a cambiarle el aceite, a chequearle la batería, a chequearle el motor de arranque, a cambiarle el líquido de transmisión, mientras que el carro está en garantía y tú no le haces el mantenimiento programado, tú el que tiene un carro sabe, puedes perder la garantía. Porque si tú no le cambias el aceite y el carro se funde, no te lo van a cubrir porque tú eres un descuidado que no le cambiaste el aceite del carro. Eso no entra en garantía. Bueno, el esclavo era una maquinaria que tú tenías que cuidar porque era una inversión. Tan sencillo como eso. Entonces, fíjate, la comida incluía, había que darle al esclavo media libra de carne diaria. Podía ser carne de res fresca. Por ejemplo, la gente de Camagüey y Florido, que había mucho ganado, le era más barato matar una vaca y darle la carne fresca que darle bacalao o darle tasajo o darle carne salada de res, que después vamos a ver cuánto se importaba en Cuba de eso. Si no, o sea, se tenía que alternar la dieta, hacer una dieta variada. Todos los días no se le daba carne de res, había que darle tasajo. En aquel tiempo el tasajo era de caballo, venía fundamentalmente de Argentina y Uruguay. Usted sabe que la carne de caballo es increíblemente. Yo lo experimenté en mi hijo. Yo hubo un tiempo que le di carne de caballo a mi hijo y le monté la hemoglobina en 18. La carne de caballo es increíble el alimento que tiene. Y si no le dabas tasajo, que es de caballo, salado, no le dabas carne salada o carne fresca,
tenías que darle bacalao, que también venía en penca salada. O sea, habían 3 proteínas de origen animal sumamente caras y hoy en día desaparecidas en Cuba, que era el bacalao, el tasajo de Argentina y Uruguay. El bacalao, por cierto, venía de los países nórdicos, de Noruega y eso, que son las aguas más frías, un bacalao más nutritivo. Y la carne fresca o la carne de vaca salada. Después vamos a ver la importación que hacía Cuba anual. Con eso había que darle mínimo al día 500 gramos de harina de maíz. Los españoles, sobre todo en los 1700 y 1800, no eran comedores de arroz. Hoy en día en España tampoco se come mucho arroz. No es como el cubano que todos los días come con arroz blanco. El español es más bien de papa y de vianda. Entonces, lo que se le daba era harina de maíz. Se le daban, había obligación de darle alguna vianda que podía ser boniato, yuca, calabaza o fufú de plátano. Todo eso tenía que tener su aceite, o sea, tenía que tener mojo. No era hervido así, tiraba una cazuela y tal. Habían ciertas cosas fritas, ciertas frituras, como que eran tradicional, como frituras, podrían a lo mejor ser frituras de maíz, frituras de calabaza. Entonces había queso y había leche. Usted sabe, Camagüey sobre todo era muy famoso por los quesos que hacía, el queso blanco ese que era el queso criollo y el queso guajiro, que es el queso blanco. No era fundamentalmente queso amarillo, era el queso blanco. Y distintos tipos de queso blanco. La leche, las fincas que tenían ganado, casi todas las fincas tenían vacas. Había algunas que eran ganaderas fundamentalmente, pero estamos hablando de la industria azucarera. Y había chivo, cada cierto tiempo, porque el chivo tenía su tradición de fiesta. Se mataban chivo y se hacía el famoso chilindrón de chivo. Ya después que Haití se independiza en 1804, que empiezan a ir o sea, que los franceses que estaban en Haití cultivando el café se van para Cuba porque los haitianos, en vez de dejar a los que sabían sembrar, empezaron a matar franceses y lo que hicieron fue irse para Cuba. Llevaron un plato que en Cuba no se comía, que es el congrí oriental. El congrí oriental, que es arroz con frijoles colorados, es de Haití. Aunque ellos lo hacían con picante, nosotros nunca lo hacíamos con picante. Pero eso es un plato típico de Haití, que no me recuerdo el nombre ahora, un nombre en creol. Entonces se le empezó a dar ya con el chivo, se le daba el congrí, que es el arroz blanco con los frijoles colorados. Ellos, hay varias fotos, o sea, los esclavos que tenían mujer y que tenían hijos, porque a ellos les convenían que los esclavos tuvieran hijos, porque los esclavos nacían, o sea, los niños de los esclavos nacían esclavos. Ellos estaban ahí, es como que tú tengas cerdo o vaca y tienes los terneros te van a pertenecer a ti. Se veía así, era una mercancía. Vivían en casa, entonces ellos tenían sus gallinas para hacer sus caldos. Había una costumbre que traían de África hacer caldos con ave, en este caso eran gallinas. Y los huevos, fíjate la dieta entonces, eso era por la libre, no racional. La gallina, el huevo, la leche, los quesos, el bacalao, la carne de res fresca salada, el tasajo salado, chivo. Fíjate la dieta. Cuando yo le pregunto a ustedes, ¿han dado media libra de carne diaria en Cuba desde que se puso la libre? En los mejores tiempos, en La Habana, no en el interior, cada cubano tenía derecho a 3/4 de libra de carne cada 7 días. Eso fue en el mejor momento de la libreta. Después, acuérdate que la carne no llegaba toda la semana y empezó cada 9. Y así fueron bajando y bajando y bajando. Pero en el mejor momento, el más organizado, tú te acuerdas que hubo un periodo de algunos años donde lo que estaba en la libreta venía y lo daban con una cierta regularidad. Pero en ese mejor momento y en La Habana, porque si no me equivoco, en el interior era solamente media libra. Y donde menos daban era en Oriente. Yo me acuerdo, la gente se quedaba. Era 1/4, era 3/4 de libra cada 7 días. Es decir, menos que lo que un esclavo se comía en un día, señores. Por ahí el amigo Dave dice, sí, pero eran esclavos. Dave, una cosa veloz porque no es el objeto del programa.
la esclavitud, sea el esclavo del color que sea, porque hemos sido esclavos casi todos, pero la esclavitud es la cosa más aberrante que se pueda conocer en la humanidad. Es lo peor. Precisamente el objetivo del programa es, fíjate, estas no personas, estas personas que vivían en el oprobio perpetuo, personas que eran considerados animales en esa aberración que llamamos esclavitud, comían mejor que el pueblo cubano hoy. Esa es la aberración aún mayor, que 4 cuatreros se hayan robado todo y todavía 60 y tantos años después haya pendejos por ahí discutiendo que si por allá o si por acá, en lugar de condenar resueltamente el atraco a mano armada de Virán S.A. o la Castro Corporation contra todo el pueblo cubano. Adelante, Martín, que nos falta el tema central. Adelante. Bueno, yo le pregunto a Denis, ¿los cubanos hoy en día no son esclavos? Porque mira, tienen que trabajar por el sueldo que le pone el gobierno. El dinero que le paga el gobierno no tiene valor, es una moneda. Es decir, cuando alquilan un maestro, alquilan un médico, alquilan un ingeniero en el exterior, van a trabajar para el gobierno de Cuba. Eso no es una esclavitud. Y son blancos, y son ingenieros, y son arquitectos, y son dentistas, y son maestros, y son doctores en medicina. ¿Cuál es la diferencia? Y ni siquiera los alimentan. Ni siquiera los alimentan. El cubano hoy en día no es un esclavo del gobierno. Y de eso vamos a hablar. Que fue Camagüey, ¿qué digo eso? Se le fue el patín. Mira. Bueno, le eche la culpa a Camagüey. No. No, es un comentario. comentario. Es que no son esclavos los de ahora, no. No, pero es un comentario lícito, porque... no, no es lícito. Espérate. Es la esclavitud de ahora, mira, los mandan a pelear a Angola, los mandan a pelear a Ucrania. Por Dios, Martín, un esclavo no se fajaba con nadie ni iba a ninguna guerra. Martín, recuerda esto. Aquí se formó tremendo lío con la Junta Escolar de la Florida, porque congresistas demócratas decían que negros americanos, que son los que hicieron el programa sobre la raza, afirmaban que en la esclavitud los negros estaban bien. Está muy bien la aclaración de Dave, porque da pie a que tú y yo metamos la coletilla. Es muy oportuna, porque después, acuérdate que ya nos abrieron fuego donde te dije, mira para eso, la mafia de Miami apologizando la esclavitud. Todo está bien. Adelante. Vamos para allá. Ya Denis tiene un demérito conmigo. No coge el televisor en este semestre. Que no fue Denis. ¿No fue Denis? No, chico. Dave. Ah, Dave. Bueno, Dave debe ser americano. Pues. Lo que pasa es que le quiere dar el GT a Camagüey de todas maneras. No, porque entendí, Denis. Tú sabes que yo soy sordo y yo tengo la reválida de comer mierda también. Las dos cosas.